Bien, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, pastor? Todo bien, todo bien. Pamela, Sebastián. Bueno, hay varios hermanos que todavía no han podido conectarse. Bendiciones, pastor. Bueno, gracias. Hay varios hermanos que no han podido conectarse, pero no importa, en la próxima charla hacemos una revisión muy rápida y terminamos con lo que se llama introducción. Vamos a empezar con lo primero de todo. ¿De qué se trata todo esto? Vieron que se habla durante mucho tiempo, se habló del ministerio del capellán, y no lo entendíamos nosotros. Es más, muchas veces se asociaba, aunque parezca raro, se asociaba a la religión católica. ¿Estamos de acuerdo? La palabra capellán no aparece en la Biblia, pero la función del capellán la encontramos en las Sagradas Escrituras. Porque el capellán es aquella persona que bien puede tener un llamado de pastor, de evangelista, de diácono, de misionero, en fin, cualquier persona que quiera servir a la sociedad y servir las necesidades espirituales de los seres humanos. Y sabemos que son muchas, lo sabemos, lo vemos todos los días esto. El capellán cristiano es un ministro que no espera a que las personas vengan donde él está o ella está, en el caso de las mujeres capellanas, sino que sale en busca de ver a quién puede ayudar en el nombre de Jesucristo. Este ministerio opera en asilos, en hospitales, sanatorios, universidades, cárceles, colegios, clubes deportivos. O sea, tiene que llegar donde otros ministros no pueden llegar. Si vos vas y le decís, yo soy pastor, quiero hacer esto, y va a decir, bueno, no puede entrar acá. Ahora, el capellán sí. ¿Sabes por qué? Porque el capellán es una figura respetada en el mundo por todas las cosas que tiene y conlleva el capellán. Hay que llevar, obviamente, el amor de Cristo y la dirección del Espíritu Santo. Porque es la única forma de encontrar la verdadera satisfacción y respeto por la labor del capellán. También el capellán es un medio útil cuando hay que establecer programas de alcance dentro de la iglesia. No tiene por qué pertenecer a la iglesia, pero sí puede estar al servicio de programas sociales. Por ejemplo, hay iglesias que se encargan de ayudar a mujeres abusadas por violencia doméstica. Y bueno, el capellán puede ayudar muchísimo en cosas que de repente el pastor no llega a ayudar. En el caso de la niñez que está abandonada, también pueden trabajar en la rehabilitación de adictos a drogas, a personas con enfermedades incurables, terminales, a ancianos. En fin, quiero darles un panorama de todos los lugares donde el capellán va a estar actuando. Y además hay otra cosa que es importante. En Estados Unidos, la figura del capellán está incorporada a todas las instituciones en donde ellos están trabajando. En Uruguay se pretende, a través de un derecho y un decreto que está en el Poder Legislativo, que la figura del capellán sea obligatoria en las instituciones en donde mayor crisis existe. Y esto pasa en toda América Latina, no solamente en Uruguay, pasa en muchos lugares, donde por ejemplo la policía, el ejército, están sometidos a presiones sociales, a señalamiento, marginación, ostracismo. ¿Y qué es lo que sucede? Les va generando una carga emocional que lo lleva hasta el suicidio. ¿Y saben por qué? Porque no tienen a Jesucristo en el corazón. El capellán es el encargado de llevárselo, de hablar de las condiciones que tiene la familia, de hablar de las condiciones económicas. Obviamente el capellán no va a solucionar eso, pero va a encaminar para que esa persona pueda encontrarse en Cristo y pueda encontrarse con Dios definitivamente. El capellán es un ministro que está envuelto en todas las funciones sociales que se puedan imaginar. En un club de fútbol también puede estar. Puede estar aconsejando, ayudando. Ustedes saben que la frustración del joven que compite por no ganar puede llevarlo inclusive al desánimo, puede llevarlo a diferentes enfermedades de tipo psicológico, que en realidad lo que están hablando es de un vacío espiritual.
nosotros lo vamos a ir a llenar. Como capellanes y respondiendo al mandato de Jesucristo, vamos a ir a poder no solamente cooperar, sino que además vamos a poder de alguna manera terminar con esos problemas, porque nosotros llevaremos a Jesucristo. Este ministerio, y esto es importante para ustedes, requiere de una persona con madurez espiritual, de una madurez espiritual y con corazón de siervo. No puede ser, por tanto, una persona inconstante. No puede ser una persona que tenga miedo de hacer compromisos, de asumir responsabilidades. Y menos que su propia vida no sea un testimonio de la obra de Jesucristo. Yo no puedo admitir un capellán si tiene un mal testimonio de su vida. Sí puede arrepentirse, pedir perdón a Cristo y después postularse a capellanía. Pero el capellán tiene que ser alguien que dé un testimonio en la sociedad, que tenga amor por Dios, que tenga a Jesucristo como su guía fundamental, que quiera tomar el compromiso, que quiera responsabilizarse. Y por supuesto no puede ser una persona de doble ánimo, tiene que ser una persona con un ánimo fuerte, basado en Cristo. El capellán es un verdadero embajador del Señor y refleja en el mundo la salvación de Dios por medio de su Hijo. Vamos a ir a la función. ¿Qué función tiene el capellán? Como dijimos hoy, el capellán es el ministro que no espera que la gente le venga a la iglesia con sus necesidades, sino que sale en procura de aquellos necesitados, estén donde estén. Muchas veces la actuación del capellán tiene que ver en situaciones críticas, por ejemplo, una inundación, por ejemplo, una gran sequía, por ejemplo, lo que está pasando en Uruguay en este momento, por ejemplo, un terremoto. A nosotros no nos ha pasado mucho, pero hay hermanos que están en Colombia, que están en Ecuador, que están en Panamá, que han visto el temblar la tierra y se han producido problemas grandes. En esos problemas tenemos que estar nosotros los capellanes. Pero si no hay problemas grandes, tenemos lugares igual que hay problemas. Por ejemplo, la cárcel. Por ejemplo, los asilos de ancianos. Por ejemplo, hospitales, donde la muerte está permanentemente dando vuelta. O en instituciones militares. En ese proyecto que se presenta en Uruguay hoy a los legisladores, se trata de poner la figura del capellán como algo institucional. Así como existen, por ejemplo, los escalafones de sargento, teniente, capitán, etcétera, etcétera, igual tiene que estar un capellán para ser incorporado a ese lugar. El socorro espiritual del capellán, porque somos socorristas porque actuamos en situaciones de crisis, como representante de Dios, como pastor espiritual y como consejeros. Siempre estamos a la orden. Es fundamental para nosotros tener ese concepto de estar siempre a la orden. Como representante de Dios, lleva ante el Señor las necesidades de su pueblo en oración, intercediendo frente a situaciones críticas o problemáticas. Dice la palabra, y creo que los que estamos aquí todos la conocemos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra gobierno de las tinieblas, contra entidades malignas, que tienen legiones, que están organizados. Y nosotros tenemos que estar para pelear. El capellán pelea, el capellán ora, el capellán intercede. Pero también atiende aquellos dolores, aquellas angustias, aquellos problemas que llevan el corazón de la gente, a veces hasta alejarse de una iglesia. Nosotros como capellanes no tenemos una iglesia. Yo como pastor sí la tengo. Y tengo las ovejas que son de Dios. Pero como capellán, si me llaman de cualquier otra iglesia, por supuesto que necesiten de mí servicios, yo tengo que ir a darlos los servicios. ¿Por qué? Porque en situaciones problemáticas o situaciones críticas son cosas de todos los días. Y esto me lo pueden decir ustedes si no es así. ¿Se producen problemas en el trabajo? Alguien que me responda. Se producen problemas. ¿Se producen problemas en la iglesia, Nicolás? Bueno, el capellán tiene que estar ahí en el lugar donde el pastor a veces no puede estar. Porque a veces el pastor tiene toda una serie de herramientas, como me las han dado a mí, que no alcanzan. Y el capellán va a buscar otras maneras. Va a visitar el hogar, va a estar junto a las personas, va a estar pudiendo darle
esa esperanza y alegría que viene del mensaje de Cristo. El pastor también se lo da, pero muchas veces te pasa que tus propias ovejas terminan entendiendo a otro. ¿Y cuál es la ventaja de ese pastor? Ese pastor no tiene iglesia, ese pastor no te va a robar las ovejas, ese pastor va a ir a dar soluciones, va a tratar de superar los fracasos, las tristezas, las amarguras o hasta la falta de perdón también. Este pastor tiene que compartir con la gente lo bueno y lo malo, porque viene a dar socorro, y ese socorro viene del amor de Dios. Como pastor espiritual, él le recuerda a la gente que hay vida en Jesucristo, y que nuestra vida solamente tiene sentido en Él. Por eso somos capellanes cristianos. Tenemos que recordarle a la gente la importancia de seguir los principios de Dios para poder vivir de otra manera. La presencia del capellán debe bendecir aquellas vidas que toque y les debe dar fortaleza, manteniendo siempre la vista en la cruz de Calvario. Como consejero cristiano, el capellán, y yo diría que es una de las funciones más importantes, utiliza recursos espirituales y ayuda a tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea que vamos a empezar a entender cómo las emociones no son buenas consejeras, cómo las emociones, y cualquiera de nosotros tenemos ejemplos claros, de que las emociones han sido tramposas y nos han llevado a tomar decisiones que no son las adecuadas. El capellán tiene que oír a la gente, tiene que compartir la sabiduría de lo alto, tiene que darle calma a nivel espiritual, tranquilidad a nivel mental, para que puedan salir de los problemas. Yo siempre digo algo, ¿no? A nosotros se nos presentan problemas y nos parece que son montañas. Para Dios no es ni un granito de arena. Ni un granito de arena es. No es nada. Dependemos de Dios para abrir las puertas de las instituciones mientras no se reglamente nuestra presencia oficialmente en Uruguay. Pero podemos ir a hablar con los superiores y decirle cuál es la tarea. Y darle consejería también, para poder evaluar perfiles, para poder determinar el lugar mejor para ejercer las funciones. Nosotros dependemos de Dios. Él va a abrir las puertas de las instituciones y va a tocar el corazón de las personas que las administran para apoyar a todos quienes la integran. Es muy importante conseguir siempre ese permiso. No se puede entrar en una institución sin permiso de quien corresponda. Es muy importante respetar a la autoridad. Quiero hablarles ahora del área específica en donde desarrolla el trabajo la capellana mujer. Todas las mujeres tienen dones que Dios le ha dado, pero hay algo especialmente donde ellas tienen que trabajar, y es un mal que hoy está enquistado en nuestras sociedades. Y estoy hablando de América Latina, estoy hablando de lugares en donde realmente el valor de la mujer es casi nada para hombres que tienen una cultura de objeto machista. Hay lugares como México, hay lugares como Colombia, hay lugares en diferentes partes del mundo, inclusive acá mismo en Uruguay también. La mujer tiene que trabajar, la capellana mujer, tiene que trabajar en la protección de las mujeres que han sufrido abuso, ya sea violencia doméstica, ya sea abuso sexual, ya sea desprecio, marginación. La mujer capellana debe trabajar en eso. Y yo no conozco, y sáquenme del error, no conozco una sola iglesia que no tenga estos problemas. Todas las iglesias tienen problemas. Necesitamos conocer esos problemas y que cuando la información llegue a nosotros, esta información quede en nosotros. Que no sea motivo de conversación con otros pastores o con quien sea. Esa es una información privada y la tenemos que manejar en privado. La mujer capellana, por ejemplo, va a trabajar en los refugios, en lugares donde se recuperan adicciones. Tiene que tener un apoyo esa mujer. Por eso estamos luchando porque esa figura sea reconocida oficialmente. Puede trabajar en los hospitales también, al igual que el hombre, orando por los enfermos, orando, por supuesto, por la familia y orando por los funcionarios también. Porque los funcionarios también tienen una carga importantísima de tensiones,
porque están viendo la muerte todos los días. Y eso los hace a veces hasta casi inmunes. Pero ¿sabes una cosa? En la parte espiritual son tremendamente vulnerables. Y son tremendamente vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Nosotros lo vamos a ir a llevar. Si se congregan en otra iglesia, gloria a Dios. No va a estar de más igual que vayamos nosotros y hablemos con gente que se congrega en otra iglesia. Porque estamos cumpliendo la función que Dios nos mandó, ser capellán. Hay capellanes en asilos de ancianos. Ustedes imagínense una persona de 75, 80 años que está en un asilo, que no recibe visitas, que no tiene un trato de cariño, de amor. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación? ¿Sería necesario o no que viniera un capellán a hablarnos de Dios, a estar un rato con nosotros, a escucharlo y a que me escuchen? Muy, muy importante. Es más, quizá este llamado a capellanía que tienen ustedes sea para suplir esas necesidades. Quiero citarles aquí a Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. Dice así, leemos con admiración y reconocimiento de la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. La palabra de Dios es maravillosa y este es el apoyo más importante que como capellanes tenemos que tener. Somos una organización mundial, una organización que tiene niveles jerárquicos, una organización que responde unos a otros, y la jerarquía no viene solo por la antigüedad que vos tengas, sino que viene por la entrega, por la perseverancia, por la disposición del corazón en ser realmente un buen capellán. A veces va a pasar que hay misiones que podemos estar indicando a los capellanes allí donde estén, y son misiones que hay que obedecer, que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, no tenemos tiempo para hacer eso. Si querés ser capellán, tenés que tener tiempo. Tenés que hacerte tiempo. Esto no significa que tengas que dejar tu trabajo, que tengas que dejar tu congregación, que tengas que dejar tu familia. Para nada. Para nada. Nosotros sabemos claramente que la jerarquía es primero Dios y después la familia. Lo tenemos claro. Entonces, respetando esos mismos mandatos, nosotros tenemos que ubicar la función del capellán en aquellos lugares donde se necesite o donde nos indique el comando para poder ir a trabajar. Los grados de capellán empiezan como capellán, como aspirante, como están todos ustedes, y después se van agregando grados. Deben respetar y obedecer siempre a la jerarquía. Tienen que ser leales, tienen que colaborar, tienen que hacer todo tipo de acciones que puedan permitir que la capellanía sea el testimonio que todos queremos. Capellán desarrolla un trabajo que propicia el bienestar social, el bienestar de los individuos, y siempre responde a un plan de trabajo. No es que va a ser algo que se le ocurra en un momento determinado. Si se ocurre a alguno de ustedes un plan para hacer algo en su lugar de trabajo, en su lugar donde están ejerciendo la capellanía, hablen con nosotros y nosotros los podemos orientar por la experiencia. Esto no quiere decir que tengan que hacer solo lo que decimos nosotros, no. Ustedes pueden proponer, ustedes pueden actuar de tal forma que nos puedan a nosotros inclusive aclarar y hasta mejorar. Porque en la multitud del consejo está la sabiduría también. Nosotros trabajamos siempre en lugares donde hay crisis, y esto es importante. Somos articuladores, que lo que vamos a hacer es juntar esas posiciones que están separadas en un punto donde se puedan entender. Y acá estoy hablando, miren ustedes, estoy hablando de estas situaciones
matrimoniales también, en donde muchas veces la persona influencia su trabajo. Esto lo digo por experiencia, porque lo he visto en la policía, por ejemplo, donde el funcionario deja de cumplir o la funcionaria deja de cumplir efectivamente su trabajo. Y miren de qué estamos hablando, de alguien que se juega la vida en la calle. Si no está con todas las condiciones, seguramente termine mal. Entonces tenemos que equilibrar espiritualmente. El mundo entero hoy está reconociendo la necesidad del capellán cristiano. Lo incorpora como funcionario laico a todo tipo de organizaciones. Como ya les dije, el ejército, a la Fuerza Aérea, a la naval, a la policía, en hospitales públicos, en hospitales privados, en colegios hoy se está utilizando el capellán, en clubes, en asilos de ancianos, en fin, en todos los lugares donde se necesita. Los grados de capellanía, quiero contarles que son los siguientes, y esto es en el mundo así. El comienzo, después de que terminan el curso, es de capellán. El primer ascenso por virtudes y testimonio es a sargento capellán. Luego viene teniente capellán, capitán capellán, mayor capellán, coronel capellán y general capellán. En el momento mundialmente somos dos los generales, es el apóstol Esteban Vilar y yo, pero estamos formando toda esta estructura y queremos que sea fuerte. Nunca de ninguna manera vamos a cortar las inquietudes que tengan ustedes, al contrario, las vamos a promover y vamos a dar a conocer quién es que está planteando determinadas acciones. Por supuesto que todo esto tiene que ser de... Todo esto, perdón que se nos corta la... Ahí va. Se nos corta la comunicación, perdón. A ver, ya estoy con ustedes. Ahí está bien. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del módulo que vamos a iniciar? Que entendamos el testimonio de vida que el capellán tiene que dar en cada momento y en cada lugar donde esté. Tenemos que hacer que el capellán glorifique a Dios en cada palabra que diga. Que ninguna palabra sea de destrucción. Las palabras tienen que ser de construcción. Y con una pieza fundamental que se llama amor de Dios. Tenemos que construir en base al amor de Dios. Tenemos que conocer la capellanía desde los inicios históricos. Tenemos que entender cómo secularmente se maneja. Tenemos que entender que somos un siervo del Señor y somos un pastor espiritual también y un consejero. En Timoteo, en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, vamos a encontrar una pintura de lo que es un capellán. Y dice así: son ejemplos de los creyentes en la palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El capellán sostiene y reconoce las Sagradas Escrituras como el código de ética y de excelencia para poder vivir. De esa manera nos comprometemos con Dios a practicar sus enseñanzas. Hoy en día el término capellán hace referencia a ministros que ejercen su labor pastoral en diferentes instituciones. Pero el capellán es el ministro que no espera que venga la gente, sino que va a los lugares donde se precisa. Ese socorro espiritual que él da se extiende desde las universidades hasta los bomberos, como le decía yo. Los barrios marginales, sí, también es importante marcar la presencia. La capellanía es un ministerio de llamado muy antiguo y muy noble dentro de la iglesia. El ministerio del capellán tiene que ser compartir permanentemente la palabra de Dios. Los capellanes son hombres y mujeres que aceptan el compromiso de ser instrumentos, de ser usados como Dios quiere. Vamos a ver un poco el origen de la capellanía. El origen de la capellanía viene ya desde Fineas, levita, nieto de Aarón, que respondió al llamado de Moisés para luchar como capellán. Él era el que fortalecía a los combatientes antes, durante y después de cualquier enfrentamiento. Fineas estaba para eso. Los capellanes y las capellanas, hombres y mujeres, responden a un llamado del Eterno a compartir el amor, la paz
la gracia, la fe y la esperanza del nuevo reino. Este llamado divino es confirmado por la comunidad de la fe. Y generalmente nosotros cumplimos esa misión mostrando nuestra fe también. Tenemos que ser, sobre todo, serenos. Tenemos que ser, sobre todo, disciplinados. Tenemos que ser, sobre todo, personas que estemos dando testimonio permanente de que somos hijos de Dios. Los hombres y las mujeres que aceptan este rol, esta función, se convierten, ¿saben en qué? En agentes de cambio, porque son instrumentos de Dios. Y Dios va a restaurar salud, Dios va a restaurar estado mental, estado físico, estado social. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y ese amor lo tenemos que llevar permanentemente a cada una de las personas que necesiten. Otro precursor de la capellanía, allá por el año 316 después de Cristo, fue Martín de Tours. Martín de Tours nació en aquella época, en lo que hoy es Hungría. A los 16 años, él se enlistó en el ejército romano, donde se destacó como soldado y como oficial. Y a los 24 años, Martín de Tours, iba con la tropa que él comandaba y fue enviado a la región de Francia. Miren cómo pasó el hecho qué importante que es. Una noche de mucho frío, se encontró con un mendigo que rogaba a todos sin éxito que le ayudara. Les voy a pedir, por favor, que apaguen los micrófonos. Les voy a solicitar que apaguen los micrófonos, porque está saliendo todo el ruido externo. Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Creo, Nicolás, que lo tenés prendido el micrófono. Fíjate de apagarlo. Tiene que estar apagado. Lo tenés que tocar nada más. Bien. Le decía que Martín de Tours estaba con su tropa en Francia y una noche de muchísimo frío de invierno se encontró con un mendigo que rogaba a todos, sin tener éxito por supuesto, que lo ayudara. ¿Sabe lo que hizo Martín? No tenía nada para darle a ese mendigo, pero traía puesta su capa de oficial. Y con buen corazón, él partió su capa en dos y dio la mitad al mendigo. Esa misma noche, él tuvo un sueño. Soñó que el mendigo era el Señor Jesucristo. Ese sueño fue el motivo por el cual se convirtió al cristianismo y luego fue bautizado. Él compartió ese testimonio con muchísima gente y muchas gentes aceptaron el cristianismo, gracias a Martín de Tours. El término capellán viene de la capa, de capela, por eso se llama capellán. Es una persona que acepta retos, es una persona que ejerce funciones, que es seglar, es religioso, ya sea castrense o donde sea, en una casa particular también puede ejercer funciones. El diccionario enciclopedia Larousse nos habla del capellán como un adjetivo sustantivo masculino y femenino, laico, persona que no es eclesiástico ni religioso. El término capellán nace de la palabra capa, la que utilizó Martín, y en el idioma francés se llama capella. Después se castellaniza y se forma capellán. Él desarrolla su labor, acepta el llamado a servir y está siempre dispuesto a recurrir a aquellas personas que se lo pidan. O a veces, personas que no piden, pero que tenemos que ir. Una ocasión que es fundamental es cuando vamos a un hospital o a un sanatorio. Tenemos que hablar con los enfermos, orar por ellos, orar por su familia y orar por los funcionarios también, que es muy importante. El apóstol Lucas hace referencia al Señor Jesucristo cuando principia su ministerio discipulando en Nazaret. Al entrar en la sinagoga se le dio la oportunidad de llevar la lectura bíblica, leyeron el libro del profeta Isaías y leyó el pasaje del capítulo 61, versículo 1-2, que concuerda con Lucas en el capítulo 4. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor.
Cuando acá estamos hablando de libertad, cuando acá estamos hablando de recuperar la vista, de recuperar el oído, de dar libertad a los oprimidos, estamos hablando de que conozcan la verdad. Y la verdad es Jesucristo. No es ni más ni menos. El capellán tiene una labor que es importante, que es anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos, ya sea en la cárcel o en lugares en donde se piense que están esclavizados por vicios, que están esclavizados por malas costumbres. Tenemos que tener también la entereza espiritual para poder ir. Tenemos que recuperar la vista a los ciegos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que hacer que las escamas de los ojos caigan para que puedan ver la luz de Dios. Tenemos que poner en libertad a los oprimidos. Cuando trabajamos, por ejemplo, con mujeres en violencia, con violencia doméstica, o mujeres abusadas, o niños también, tenemos que trabajar con el amor de Cristo para que esa opresión salga del corazón y pueda estar viviendo Jesucristo en ese corazón. Y tenemos que proclamar la gran fiesta del año agradable, que eso es sumamente importante. Las buenas noticias son de que la salvación la tenemos por Jesucristo, por ese sacrificio que hizo al inmolarse en la cruz. Cada gota de sangre tiene que ver con la salvación de nosotros. Esa ofrenda que hizo Él como cordero perfecto, inmolado, sin impurezas, esa ofrenda en la cruz es nuestra salvación. Y se lo tenemos que contar a la gente, para que parte de esa opresión se vaya, y que cuando acepten a Jesucristo en el corazón, se vaya toda la opresión. Porque Jesucristo vino a liberarnos. Y esa liberación viene solamente si lo aceptamos. ¿Estamos todos? Se me acabó la cosa. ¿Cómo hago? Iniciaron una nueva reunión con todos. Volver a la reunión.